Aquí estoy listo para poder meditar juntamente con ustedes en la palabra de Dios, para poder escudriñar lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha determinado que sirva para nuestra edificación, para dar dirección a nuestra vida, para poder dirigirnos hacia la victoria, hacia la libertad, hacia sus propósitos para nuestra vida. Quiero compartir en esta ocasión la segunda parte del tema de la importancia del discernimiento. La importancia del discernimiento. Y es que considero muy personalmente que realmente nos hace falta tener ese discernimiento. Como dice la palabra de Dios, que si a alguno le hace falta sabiduría, la pida a Dios y Él la dará abundantemente. Uno debe de llegar a esa conclusión. No tengo la sabiduría suficiente, no tengo la sabiduría que necesito para enfrentar mis circunstancias, para poder vivir mi vida, y entonces voy a pedírsela a Dios. De igual manera con el discernimiento. Hemos cubierto ya algunos fundamentos, algunas bases, y yo creo que es una responsabilidad personal el llegar a esa conclusión. Me hace falta adquirir discernimiento, me hace falta vivir de manera que pueda tomar decisiones en las que se revele que estoy actuando con esa capacidad, esa cualidad espiritual que vamos a tratar de comprender un poco mejor en esta ocasión. Así que le pedimos a Dios que nos ayude, le damos gracias por la vida. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús por un día de tu gracia, de tu misericordia, de tu fidelidad, guardándonos, proveyendo para nuestras necesidades, sosteniéndonos. Gracias, Padre, por mostrar tu favor en nuestra vida. Señor, te pedimos ahora, mientras meditamos en tu palabra, que ésta produzca el resultado para el cual tú la has enviado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para que a través de ella podamos establecernos, afirmarnos, ser edificados, de manera que también podamos ser capaces de compartir con otros. En el nombre de Jesús te pedimos, aplícala a nuestro corazón y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Amén. Muy bien, de nuevo, el tema de hoy es la importancia del discernimiento. He cubierto ya varios aspectos que se podían considerar generales, como por ejemplo el hecho de que en la Biblia se habla del discernimiento de espíritus, se habla del discernimiento del bien y del mal como una característica de madurez espiritual. Y hemos hablado acerca de que como cristianos o muchos cristianos carecen de discernimiento y por causa de esta deficiencia se toman muchas malas decisiones o se vive de una manera incorrecta. Y concluíamos también que el mundo carece de discernimiento, hasta el punto que llaman herejía al evangelio, llaman a lo bueno, lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. Consideré importante el poder ir hacia una segunda parte de este tema, la importancia del discernimiento, así que comenzamos en Levíticos capítulo 10, verso 10, donde encontramos que Dios determinó levantar un liderazgo con el propósito de que estos pudieran guiar a su pueblo, guiar a su gente, guiar al pueblo de Dios basados en las leyes dadas por Él, fundamentados en las revelaciones dadas por Él, y entonces surge la figura de los sacerdotes. Levítico 10, verso 10 dice que los sacerdotes, los hijos de Aarón, tendrían que estar ministrando al pueblo, era parte de su responsabilidad, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y entonces profundicemos un poco más en el tema. Discernir es juzgar algo, es separar algo. Discernir es reconocer la diferencia que hay entre una cosa u otra, entre un evento u otro, entre una conducta u otra, entre un tiempo y otro, o aún entre actitudes. Así que discernir es como identificar correctamente, es poder analizar
las circunstancias también para poder tomar acciones. Un sinónimo de discernir es entender, es el entendimiento. Ahora, esto es parte de la sabiduría porque es un conocimiento práctico. Discernir es entender las cosas, entender las circunstancias, de manera que podamos tomar acciones, de manera que nosotros podemos saber cuáles van a ser los resultados o cuáles van a ser las consecuencias, los beneficios o las consecuencias de las acciones que podamos tomar. Así que realmente es un área muy importante en el ámbito espiritual, el discernimiento. Y con razón, esto está también bajo el ataque del enemigo hasta el punto que, como hemos he señalado ya, muchos cristianos viven sin ese discernimiento, sin esa cualidad. Y cada uno de nosotros habrá de tenerlo en mayor o menor grado, pero deberíamos de procurar, así como debemos de procurar de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, deberíamos de procurar abundar o crecer en el discernimiento. Deberíamos de procurar crecer en cuanto a la sabiduría. En Ezequiel 44, verso 23, siguiendo la misma línea que se sostiene allá en el libro de Levítico, de que los sacerdotes tendrían este ministerio, Dios por medio de este profeta registró o instruyó que los sacerdotes enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ahí tenemos un texto un poco más claro, que nos hacen ver que un sinónimo de discernir es entender. Un sinónimo de discernir es hacer diferencia entre una cosa y la otra. Es identificar correctamente las circunstancias, los tiempos y aún las personas o las actitudes que puedan darse en el ámbito espiritual. Ahora, según la Biblia, nosotros somos responsables de una manera individual. Y esto es lo que me mueve a detenerme para poder compartir esto con la iglesia. Es nuestra responsabilidad la manera en que vivimos. En lo particular, como pastor, cuando yo puedo observar en el ambiente espiritual, como cité en la enseñanza anterior, cuánta falta de discernimiento hay en el mundo cristiano, cuántas cosas se hacen fuera de la palabra, fuera de la guianza del Espíritu Santo, fuera de la revelación divina. Cuántas cosas se aprueban, cuántas cosas se están practicando en el ámbito cristiano, en el ambiente espiritual. Me da tristeza al sentir la incapacidad de poder de alguna manera afectar o influenciar incluso a miembros de la iglesia, pues cada uno decide a qué prestar atención. Cada uno decide qué porción de la palabra va a aplicar en su vida y qué escritura va a desechar. Cuando yo veo particularmente en el ámbito espiritual la confusión tan terrible que existe, la falta de discernimiento en cuanto al mover del Espíritu Santo, me da una gran tristeza al ver cómo congregaciones que están siendo movidas por espíritus de error, donde hay personas endemoniadas literalmente, se está proclamando, se está diciendo que la gloria de Dios se ha derramado, que el Espíritu Santo llenó con poder y que se manifestó de una manera gloriosa, porque el pueblo, los líderes, no tienen discernimiento para poder separar, identificar, para poder reconocer qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Cuál es el mover del Espíritu y cuál es un mover del enemigo? Eso en lo particular me da mucha tristeza y pues voy a procurar continuar haciendo mi parte en base al llamado de Dios para enseñar la palabra, para tratar de exhortar, para tratar de corregir con la palabra a los que tienen oídos para escuchar. Es nuestra responsabilidad. Efesios capítulo 5, verso 15 dice así:
Miren pues con diligencia cómo andan, entiéndase, cómo viven, cómo se comportan. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este texto es sumamente interesante porque en esos 3 versos que acabo de leer se nos dice que tenemos que ser diligentes en analizar cómo vivimos. Yo continuamente analizo mi vida, mi conducta, para reconocer mis errores. Y muchas veces he tenido que decirle al Señor, Señor, volví a fallar, volví a caer en el mismo error. Volví a actuar de la misma manera que yo no quiero actuar. Volví a caer en una reacción carnal, en una conducta, en una actitud incorrecta de carácter. Tenemos que mirar, y dice que tenemos que ser diligentes en observarnos, en analizarnos cómo vivimos. Analizarnos, no analizar a los demás. Tenemos que entender que este texto también nos dice que tenemos un llamamiento para poder vivir como sabios. Dice que tenemos que vivir no como gente necia, insensata, ignorante, sino como gente que tiene sabiduría. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Se nos muestra que parte de la experiencia práctica de vivir como gente sabia es aprovechando el tiempo. Hay mucha gente que está desperdiciando su vida. Muchos jóvenes están desperdiciando su vida. Mucha gente adulta desaprovechó su juventud y siguen desaprovechando su tiempo. Simplemente lo están dejando pasar, sin metas, sin propósitos, sin esfuerzo, sin dedicación hacia nada, ni en lo material, ni en lo familiar, ni en lo espiritual. Es nuestra responsabilidad vivir como sabios y no como necios. Y una de las maneras de vivir como sabios es aprovechar el tiempo. Voy a ser productivo. Voy a ocuparme de mi comunión con Dios. Voy a ocuparme de mi desarrollo profesional, de mi desarrollo personal. Voy a ocuparme de mi familia, de mis hijos. Voy a aprovechar bien el tiempo. Así que el apóstol Pablo refuerza la idea en el verso 17 diciendo, ya que los días son malos, no sean insensatos, sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Aquí es donde vemos de nuevo que un sinónimo de discernir es entender. Cuando yo puedo discernir cuál es la voluntad de Dios de lo que no es la voluntad de Dios. Cuando yo puedo discernir los tiempos malos de los tiempos buenos. Cuando yo puedo discernir si mi conducta es la de un necio o es la de un sabio. Para poder corregirla o para poder continuar con ella. Así que comienzo estableciendo no solamente el concepto de discernir, sino colocando en su mente la idea muy clara establecida por el apóstol Pablo, de que es nuestra responsabilidad vivir con discernimiento, con entendimiento, analizando nuestra vida. Y es que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 32, verso 9, una escritura muy peculiar, muy particular, es esta donde Dios, a través de la inspiración de su Espíritu Santo, causó que se escribiera: no sean como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué figura? ¿Qué gran figura la que utiliza el Señor? ¿Qué ilustración la que utiliza diciendo a los seres humanos, no sean como el caballo, no sean como el mulo? No vivan sin entendimiento, sin discernir los tiempos, sin discernir lo bueno de lo malo, sin discernir lo santo del inmundo. No vivan haciendo las costumbres de las naciones como que si fueran cosas espirituales. No vivan sin entendimiento. Así es el caballo, así es el mulo. Y por esa razón a ellos hay que sujetarlos con el cabestro y con el freno, porque si no, no se acercan a ti. Así que a través de esta ilustración Dios llama al ser humano a una reflexión.
no debo de ser como el caballo, que no se frena, no se detiene, sino por la fuerza, a través del dominio ejercido, a través del cabestro, porque no es a través de la palabra, no es a través del consejo. Y esto es lo que sucede con muchos. Esto es lo que sucede en nuestra vida, porque por naturaleza somos desobedientes, somos rebeldes. Siendo hijos, siendo jóvenes, fuimos rebeldes, nos rebelamos a la autoridad. Siendo adultos, somos orgullosos, no queremos recibir dirección, somos irresponsables, no queremos tomar nuestra posición y fallamos de muchas maneras. Eso revela una falta de entendimiento. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra realidad, nuestra responsabilidad? ¿Cuáles son nuestros privilegios? ¿Cuál debe de ser nuestra conducta? Todo eso es parte de vivir con entendimiento. Y todo esto es parte de vivir con el discernimiento. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, yo encuentro un texto que llama mucho la atención porque de una manera similar a este verso del caballo y del mulo, se nos habla de un grupo muy peculiar, un grupo de personas de las cuales se da una descripción única. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, nos habla de los hijos de Isaacar. Y se habla ahí acerca de que dentro de esta tribu, de este clan, habían 200 principales, 200 jefes, 200 líderes. Y dice que estos eran entendidos en los tiempos. Oiga esta frase, 200, solo 200. No eran 199, no eran 201, eran 200. Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esto es discernimiento, hermano. El entender los tiempos y determinar las acciones que tenemos que tomar. Qué bueno fuera que realmente este grupo de los hijos de Isaacar, estos 200, representara a los creyentes, representara a la iglesia. Pero como ya dije, cada uno de nosotros en mayor o menor grado tiene discernimiento o tiene falta de discernimiento. Tenemos sabiduría o nos hace falta sabiduría. Nos hace falta sabiduría como esposos para vivir con la esposa, como dice la Biblia. Porque la Biblia dice que vivamos sabiamente con ella. ¿A cuántos esposos nos hace falta sabiduría para poder manejar las circunstancias, para poder reaccionar correctamente? Nos hace falta sabiduría. No discernimos los tiempos, los momentos, las circunstancias. ¿A cuántos de nosotros como padres nos hace falta el discernimiento en el trato con nuestros hijos, en los peligros que ellos enfrentan, en las presiones que ellos están experimentando? Y por esto no actuamos correctamente en cuanto a la conducta o la disciplina, porque nos hace falta discernimiento. No podemos discernir, no podemos separar, no podemos entender las circunstancias. Por lo tanto, no sabemos cómo actuar. Necesitamos realmente no solamente concluir, qué importante tener discernimiento, sino procurar recibirla, procurar alcanzar ese discernimiento, crecer espiritualmente y vivir de una manera diferente. Así que esta frase que se utiliza para describir a los hijos de Isaacar realmente es bien concreta en cuanto a la idea de cómo deberíamos de ser nosotros. Dice, entendidos en los tiempos. O sea, nosotros deberíamos de ser personas que tenemos la capacidad de reconocer las estaciones de la vida. Así como el Señor Jesucristo le reprochó a los fariseos porque les dijo que eran unos hipócritas, porque ya sabían cuándo era el verano, ya sabían cuándo venía el invierno, pero no reconocían los tiempos espirituales. Nosotros tenemos que reconocer las estaciones en la vida. Y al reconocer las estaciones que hay en lo natural o en nuestra vida, entonces escoger correctamente las acciones. Porque eso es lo que dice la segunda parte. Que estos no solamente eran entendidos en los tiempos, sino también sabían lo que Israel debía de hacer. Sabían cómo actuar correctamente. Nosotros tenemos que saber cuándo callar o cuándo hablar.
¿Cuándo esperar? ¿Cuándo movernos? ¿Cuándo avanzar? ¿O cuándo huir? Es un asunto de discernir. Es un asunto de separar, de juzgar las circunstancias, los momentos, las personas. Y en base a esto, tomar decisiones. Entendidos en los tiempos y sabían lo que había de hacer. Qué bueno fuera, hermanos, que nosotros pudiéramos llegar a ese punto en nuestra vida, que pudiéramos entender los tiempos, cada etapa que vivimos, cuando inicia una etapa en nuestra vida, cuando termina y comienza otra, y cómo proceder en esta etapa. ¿Qué hacer en esa etapa? La Biblia de las Américas tiene esta traducción de este verso 32. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Leo de nuevo. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía de hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. ¡Qué gran virtud! Este es un grupo único. Yo no encuentro una descripción de otras personas, de otro grupo que sea similar a esta. ¡Qué gran virtud la que se les atribuye a estas personas, a estas 200 personas! Ahora, lo que podemos entender es que en base a esta cualidad espiritual llamada discernimiento, uno puede determinar qué tiempo está viviendo, cuál es el tiempo que sigue, qué tiempo o cuáles son las acciones que debemos de tomar en este tiempo, cuáles son las acciones que tendremos que tomar en el tiempo que está por venir. Es como en el caso del campo. Cuando hablamos acerca de la cosecha, hay un tiempo para sembrar. El campesino tiene que saber cuál es la ventana, el espacio de tiempo para poder ir a sembrar. Luego tiene que saber cuál es el tiempo que sigue. Y en cada etapa determinar cuáles son las acciones que se tienen que tomar. De manera que hay un momento en que ya no se puede sembrar porque ya pasó el tiempo de sembrar. Viene un tiempo que es el tiempo de la cosecha. Y si la cosecha no se levanta a tiempo, se va a perder. De igual manera, en todas las áreas, en todas las circunstancias de nuestra vida natural, debemos de discernir los tiempos y tenemos que alcanzar o tener el conocimiento para saber lo que tenemos que hacer. Y aquí entonces, quizá lo más importante de estas dos enseñanzas, las maneras de adquirir el discernimiento. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo yo puedo adquirir el discernimiento? Bueno, dado que el discernimiento es un conocimiento práctico, es parte de la sabiduría, porque es el sabio el que discierne los tiempos, es el sabio el que discierne el bien y el mal. La primera forma de adquirir el discernimiento definitivamente es pedirlo a Dios. Es por eso que está escrito en Santiago capítulo 1, verso 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Recuerdo que no hace mucho prediqué acerca de la instrucción dada por nuestro Señor Jesucristo en la oración llamada el Padre Nuestro, de pedirle a Dios que no nos dejara caer o que no nos deje caer en tentación. Y yo hacía este señalamiento. ¿Qué tan a menudo, cuántas veces usted ha orado, Señor, no me deje caer en tentación, no me dejes pecar contra ti? Señor, fortaléceme, vivifícame, vivifícame. Es una oración que como que no le prestamos mucha atención, aunque está bien clara y específica. Esta es una oración que también cae en la misma categoría. Oraciones olvidadas, oraciones ignoradas. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cuántas veces usted ha pedido a Dios sabiduría? Quizás han habido etapas en las que ha estado pidiendo la guianza. Pero esto de pedirle a Dios que le dé sabiduría porque reconoce que le falta, es una dependencia de Dios. Y esa es la primera manera de adquirir
el discernimiento. Una manera bien clara de poder ejemplificarlo con la palabra es la vida del rey Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9, nosotros podemos leer lo siguiente. Salomón le dijo al Señor: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Sí, nosotros sabemos que Salomón es el hombre más sabio de la tierra, el hombre que, pudiendo pedir riquezas, pudiendo pedir victoria sobre los enemigos, le pidió a Dios sabiduría. Pero siendo más específicos en los detalles, mire lo que Salomón pidió: dame un corazón entendido para juzgar. Es lo que nos hace falta a muchos. No tenemos un corazón entendido para juzgar. Juzgamos según las apariencias. Nos dejamos ir. Hablamos solo por hablar, porque no tenemos la capacidad de ver espiritualmente. Entonces Salomón, reconociendo la tarea que le había sido encomendada como rey, él le dice al Señor: dame un corazón que tenga la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe? Nosotros en nuestra conducta con nuestros hijos tenemos que aprender a discernir cuando hacen las cosas por maldad de cuando las hacen por ignorancia. Tenemos que saber discernir, separar, juzgar, analizar las cosas. Jesús dijo que no juzgáramos según las apariencias, pero eso es lo que hacemos normalmente. Abrimos nuestra boca, emitimos juicio, condenamos, señalamos, porque no tenemos discernimiento. Pero Salomón le pide a Dios que le dé un corazón entendido, que sea capaz de analizar, de juzgar, de separar, de considerar en base a la verdad cuál es la realidad de las cosas. Y de esa manera es que él pudo efectuar juicios muy sabios, de manera que su fama se extendió muy, pero muy lejos. Entonces, al pedirle a Dios la sabiduría, al pedirle a Dios el discernimiento de una manera más concreta, como Salomón lo hizo, Dios lo va a dar por su espíritu. Dios es por su espíritu que nos hace sabios, que nos hace entendidos. Hablando acerca del Señor Jesucristo, se nos dice que sobre Él habría de reposar espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Y en Proverbios 1:23, donde la sabiduría de una manera personificada está hablando, Dios dice: vuélvanse a mi reprensión y yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes y les voy a hacer saber mi palabra o mis palabras. Hermanos, si ustedes concluyen o concuerdan conmigo en que nos hace falta discernimiento para poder entender los tiempos, para poder juzgar las circunstancias, las actitudes de las personas, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Dios: dame un corazón entendido, Señor, para poder discernir lo bueno y lo malo, para poder juzgar las cosas no según las apariencias, sino en verdad. Y es que Dios revela los secretos, hermanos. En Daniel capítulo 2 y versículo 20, Daniel declaró, proclamó, como quiera que se haya de decir, que en realidad hay un Dios en el cielo, que es el que tiene la capacidad de revelar las cosas escondidas, y por eso aún los sueños del rey le fueron revelados a él. Ahora, en el verso 20, Daniel habló y dijo lo siguiente: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de nuestro Dios, porque a Él le pertenece el poder y la sabiduría. Pero ¿qué más? Él muda los tiempos. Él cambia un tiempo y establece otro. Él le pone final a las épocas, a las etapas. Él muda los tiempos. Él cambia las edades. Luego también Él quita reyes. Él pone reyes. Y lo que nos interesa, Él da la sabiduría a los sabios. Él da la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Así que
Tiene mucho sentido que lo primero que tenemos que hacer es pedirlo a Dios. Si usted reconoce que está viviendo una etapa de confusión, y eso es algo normal. Si usted reconoce que está viviendo en una etapa de gran dificultad en cuanto a enfrentar las circunstancias y de poder manejar todo lo que se le ha venido encima, usted debe devolverse a Dios diciéndole: Señor, dame discernimiento, que pueda yo comprender los tiempos, que pueda yo analizar las circunstancias y que pueda yo saber cuál es la mejor manera de actuar, cuál es la mejor manera de tratar a los demás, cuál es la manera de juzgar correctamente a cada uno. La segunda forma de alcanzar el discernimiento es tomándola o tomándolo de la palabra de Dios que está escrita. Vea, la primera es pedirle a Dios el discernimiento, pero la segunda es una formación espiritual dada por medio de la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 1, donde se da la introducción precisamente del libro y se revela la autoría del rey Salomón, está escrito lo siguiente: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Mire para qué sirven los proverbios: para dar sagacidad a los simples, para darle a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. He dicho que la primera manera de poder alcanzar la sabiduría, de poder alcanzar el discernimiento, es directamente pidiéndolo a Dios: Señor, ayúdame a entender. Dame un corazón entendido. Dame la capacidad de discernir para poder tomar decisiones correctas. La segunda forma es tomarlo de la palabra de Dios que está escrita. Se adquiere discernimiento, se adquiere sabiduría, se adquiere juicio, se adquiere juicio, se adquiere inteligencia, se adquiere cordura, se adquiere consejo, se adquieren razones prudentes de la palabra de Dios. No solamente limitada a los proverbios, sino la palabra que revela la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, las prohibiciones, las ordenanzas que Dios dio. Nosotros podemos entender sabiduría y doctrina, nosotros podemos adquirir en nuestro espíritu la capacidad de juzgar con justicia, podemos adquirir o desarrollar la cualidad de la prudencia, obtener sagacidad, obtener inteligencia o cordura. Todo eso es lo que está diciendo desde el verso 2 hasta el verso 5. Entonces aquí podemos entender qué es lo que está pasando con nosotros como cristianos. Si no tenemos mucha sabiduría, si no vivimos con discernimiento. Número 1, no lo hemos pedido. Número 2, no lo estamos tomando de la palabra de Dios. Muchas veces como cristianos pecamos de esta manera y yo creo que este tiempo es uno de ellos. Menospreciamos la palabra. Si aún estando en la iglesia o congregados como iglesia, podríamos tener actitudes de indiferencia, llegar tarde al culto, ya el mensaje ya comenzó, ni siquiera comenzar a recibir la palabra desde el principio, no prestar atención a la palabra. ¿Cuánto más ahora que como iglesia local todavía no tenemos la libertad de poder congregarnos? Entonces algunos se conectan fielmente, a otros se les olvida, otros tienen otras ocupaciones. Para otros quizás es el tiempo de la cena y como existe la posibilidad de que posteriormente la vamos a ver la enseñanza o a escucharlo o a ver el video, el tiempo se va transcurriendo, se va pasando y no existe realmente una actitud de valorar la palabra. De eso nos habla Proverbios capítulo 1, verso 29. Dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría
y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Dios está hablando, mismo capítulo 1 de Proverbios, de aquellos que abandonan la revelación de la palabra, la revelación de la voluntad de Dios, ignoran el consejo, menosprecian la palabra de Dios y que van a tener que experimentar la consecuencia de comerse el fruto de sus malas decisiones y terminar hastiados de sus propios consejos, de vivir a su manera. Así que esta es una realidad espiritual, tristemente, tristemente. Yo lo he visto en muchas partes, al asistir, por ejemplo, a congregaciones donde hay un evento especial, iglesias invitadas, creyentes de otras partes, pero la iglesia local, los servidores, afuera, perdiendo el tiempo, platicando, ocupados en otras cosas, distraídos. Cuando hay un evento que está desarrollándose, cuando hay una palabra que está siendo predicada y mucha gente menospreciando la palabra. Lo experimenté muchas veces al ir a los seminarios a enseñanza de agua viva. La palabra siendo impartida, la palabra siendo predicada, la administración, imposición de manos y mucha gente saliéndose, mucha gente sin valorar la exposición de la palabra, mucha gente no asistiendo a las enseñanzas por ir a descansar, por ir a pasear. No existe realmente un amor por la palabra. Muchos cristianos no aman la palabra de Dios. Lo que tienen es una vida religiosa en la cual van a la iglesia eventualmente y se conforman con una dieta espiritual o una dieta religiosa. Pero tarde o temprano vienen las consecuencias, porque esto es igual a vivir sin discernimiento, sin aceptar el consejo, aborreciendo la sabiduría. Por eso en el verso 33 dice, contrario a esto, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mire qué bendición la que se proclama en el libro de Proverbios capítulo 1 al final. El que me oye, y está hablando acerca de la sabiduría, el que recibe el consejo, el que valora la palabra, el que camina en el temor de Dios, el que se detiene en la escritura para poder conocer cuál es la voluntad de Dios, va a habitar confiadamente, va a vivir tranquilo, no va a tener temor del mal. ¡Qué gran bendición! Conectada con la dependencia de la revelación de la palabra de Dios. Pero lo cierto es que para muchos la palabra no tiene sentido. A pesar de que la palabra misma son como piedras preciosas. La palabra es como un tesoro que trae revelación a nuestra vida, que da dirección a nuestra vida, que le da propósito, que nos revela las promesas de Dios, que nos advierte sobre los peligros en nuestro camino. Pero a pesar de eso, encontramos de que mucha parte, una buena parte del pueblo de Dios realmente no ama la palabra, no valora la palabra. Y por eso la falta de sabiduría, la falta de prudencia. Por eso una vida religiosa, juzgando, condenando, señalando, ignorando, aprobando o aceptando cosas que no están dentro de lo que Dios ha revelado como su voluntad. Ahora entonces, como resultado de que podamos efectuar ambas acciones, con el propósito de adquirir el discernimiento, número 1, pedirlo a Dios, y número 2, tomarlo de la palabra escrita, vendría a ser una realidad que nosotros podríamos experimentar lo que está escrito en 1 Corintios 2:16, donde dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga, pero si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿por qué hay tantos pleitos como cristianos? Si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué hay tanta carnalidad en medio de la iglesia o entre los creyentes? El apóstol Pablo está hablando acerca de una condición espiritual. Él está hablando de tener una mente espiritual. Y a esa mente espiritual es a la que llegamos cuando nos llenamos de la palabra. Cuando adquirimos entendimiento, inteligencia espiritual. Adquirimos sabiduría espiritual por medio de la palabra. Cuando se la hemos pedido a Dios y Dios nos la da por su espíritu, como ya lo mencioné. Así que el resultado de pedirle a Dios
que nos dé discernimiento, el resultado de detenernos en la palabra y amar la palabra para alcanzar sabiduría, doctrina y recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio, va a ser alcanzar una mente espiritual. Esta debería ser nuestra meta. Aquí tendríamos que enfocarnos, considerando que parte de las instrucciones que encontramos en la Biblia son que nosotros seamos diligentes en examinar cómo vivimos, no como necios, sino como sabios. Que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos y que no seamos insensatos, sino que seamos entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos aprobar? ¿Qué debemos de desechar? Finalmente, una palabra general. ¿Qué podemos hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer? En nuestra vida nos encontramos en etapas difíciles, económicas, de salud, de trabajo, de familia. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Si no tenemos la capacidad interior, no la hemos adquirido de la palabra, saber cómo vamos a proceder, no hemos recibido de Dios, no está en nosotros el discernir las circunstancias o los tiempos o el momento que estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Veamos un ejemplo para poder responder esta pregunta. En segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 11, se nos narra la historia, bueno, en el capítulo 20 se nos narra la historia de cuando los moabitas y los amonitas se levantaron para hacerle guerra a Josafat. ¿Y sabe qué es lo que Josafat hizo? Lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que usted tiene que hacer cuando usted no sabe qué hacer. Lo que yo tengo que hacer cuando no sé qué hacer. Buscar a Dios en oración. Y pedirle a Dios la guianza. Quiero tratar de darme a entender. Nosotros podemos ser personas con discernimiento porque hemos pedido sabiduría y vivimos con discernimiento. Juzgamos las cosas correctamente. Separamos, identificamos correctamente las cosas. Emitimos juicios y podemos entender lo bueno, lo malo, lo profano, lo santo. Nosotros podemos tener discernimiento porque lo hemos adquirido de llenarnos de la palabra de Dios. Pero habrán etapas en nuestra vida en que a pesar de que tenemos conocimiento bíblico, en que a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, no sabemos qué hacer. Allí todavía podemos hacer lo que Josafat hizo, buscar a Dios. Leo lo que está escrito en el segundo libro de Crónicas 20:11. Josafat va delante de Dios y le habla acerca del detalle histórico de que ellos no los atacaron cuando venían de camino, cuando salieron de Egipto, pero he aquí ellos ahora nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Y aquí está la clave. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y oiga esta frase, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Hay momentos en que una mujer viviendo con un hombre celoso que la está fastidiando, no sabe qué hacer. Conoce la palabra, lee la palabra, le ha pedido a Dios sabiduría, ha caminado con el Señor y en su temor un tiempo, pero llega un momento, llegan etapas, llegan circunstancias en nuestra vida en las que no sabemos qué hacer. Y yo quiero que usted no olvide esto, que lo que tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer es buscar a Dios y decirle, Padre, yo no sé qué hacer, te necesito, me vuelvo a ti. Es lo que hizo Josafat. Josafat le dijo, Señor, nosotros no tenemos fuerza para enfrentar este ejército y no sabemos qué hacer.
Es lo que un hombre, una mujer, un creyente debe de hacer delante de Dios. Es lo que un hombre puede hacer diciéndole, Señor, yo no sé qué hacer con estas circunstancias que se han levantado en mi matrimonio. No sé cómo manejar las dificultades. Esto está complejo. Yo no tengo la capacidad de manejarlas. Me vuelvo a ti, te necesito, sé tú obrando. Padre, yo no sé qué hacer con la vida de mis hijos, cómo afectarlos, cómo dirigirlos. Me siento impotente, me siento incapaz. He tratado de estorbarlos, de guiarlos, de instruirlos. Pero Señor, ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Y yo ya no sé qué hacer. Señor, he hecho de mi parte, me he esforzado, he sido diligente, he sido responsable en mi trabajo. He procurado mantener mi conducta como un creyente, siendo responsable en mis tareas, en mis asignaciones, pero no logro salir adelante. Tengo esta gran deuda y no tengo la capacidad de pagarla y no sé qué hacer. Señor, todas las cosas se han vuelto en contra mía. Cuestiones de salud, cuestiones económicas, cuestiones familiares. Ya no tengo fuerzas para seguir adelante y yo no sé qué hacer. Así que me vuelvo a ti. Esta es la aplicación práctica, mis hermanos. Si en términos generales somos llamados a través o instruidos a través de la palabra de Dios a que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Eso está escrito en Efesios 5:15. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, no siendo insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esto nos habla acerca de nuestra dependencia de Dios en oración, pidiendo a Dios sabiduría y llenándonos de la palabra. Pero a pesar de que esas dos acciones hayan sido efectuadas, todavía vamos a experimentar circunstancias en las que, a pesar de toda la Biblia que conocemos, no sabemos qué hacer. A pesar de ser nuevas criaturas, hijos de Dios, nacidos de nuevo, y con la mente espiritual, ya no con una mente carnal, no sabemos qué hacer. Todavía podemos volvernos a Dios y decirle, Señor, manifiéstate. Sé tú interviniendo, sé tú obrando, porque yo no tengo la fuerza para poder enfrentar esta circunstancia. Me vuelvo a ti. Así que, mis hermanos, haciendo práctico el mensaje, la meditación de la palabra de hoy, concluyamos con una palabra de oración. Yo no sé cuáles son las circunstancias, ni me imagino cuáles podrían ser las circunstancias que usted no puede manejar. Pero yo sé definitivamente que a través del discernimiento usted va a poder comprender el tiempo que está viviendo, cuándo terminará esa etapa, cuándo comenzará una nueva etapa, y usted sabrá cómo actuar en esta etapa y sabrá cómo actuar en la etapa por venir. Pero podemos pedirle a Dios en todo momento que Él nos ayude, que Él intervenga, que Él se manifieste a favor nuestro. Tomando una actitud de humildad, de dependencia, Señor, yo no sé qué hacer. Ponga su matrimonio en las manos de Dios, sus finanzas, sus hijos, su misma vida, enfrentando las dificultades, las presiones personales que quizá pueda tener, pasiones, sentirse atraído, sentir que está siendo derrotado o vencido por algún pecado en particular. Y con una actitud de humildad y de dependencia, vaya delante de Dios y dígale, Señor, yo no sé qué hacer con eso. Dame el discernimiento para que yo pueda juzgar, analizar y en base a esto pueda reaccionar, pueda actuar correctamente de manera que pueda alcanzar tu bendición, dirigirme hacia la victoria y dar gloria a tu nombre. Si hay algo en su vida en lo que usted necesita que Dios se involucre, únase conmigo en oración y pidamos la intervención de Dios con esa actitud de Josafat. Señor, no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer. Oramos sobre estas dos bases. Padre Celestial, reconocemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad en todos los sentidos. Reconocemos, Señor, que tú has estado obrando en nuestra vida
sosteniéndonos. Que en tu gran misericordia, en tu gran fidelidad te has manifestado, Señor, hasta el día de hoy. Y Señor, sabemos que muchas circunstancias que estamos viviendo ahora son la cosecha de nuestra siembra. Son el resultado de nuestra carnalidad. Señor, también creemos y entendemos que hay muchas circunstancias que nos rodean, que nos oprimen, porque son parte de los ataques del enemigo, que quiere robarnos, que quiere destruirnos. Y Padre, ahora te pedimos en el nombre de Jesús que nos des discernimiento, que podamos comprender, que podamos juzgar, que podamos separar las circunstancias, analizarlas verdaderamente con la realidad que éstas tienen. Danos el discernimiento, danos la guianza para poder actuar. Ayúdanos. Señor, no sabemos cómo manejar el matrimonio, no sabemos cómo criar hijos, no sabemos cómo salir adelante de la deuda, no sabemos cómo enfrentar esta etapa de enfermedad, no sabemos cómo manejar esta situación de peligro, de amenazas a muerte. Señor, no hay fuerza en nosotros para poder permanecer. No tenemos la capacidad de enfrentar todo esto, de manejar todo esto. No sabemos cómo hacerlo. Lo reconocemos. Nos volvemos a ti. Te pedimos tu ayuda. Y sabemos, Padre, que literalmente por tu Espíritu Santo tú puedes darnos la guianza, darnos la palabra, darnos las instrucciones específicas de lo que tenemos que hacer. Tú puedes intervenir cambiando las circunstancias, obrando a favor nuestro, moviendo corazones, moviendo personas, deteniendo a nuestros enemigos, causando que tu temor caiga sobre ellos. Padre, venimos delante de ti confesando, reconociendo, no tenemos fuerzas para seguir adelante y no sabemos qué hacer. Te pedimos que te manifiestes y que te glorifiques y que obres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Espero, mi hermano, mi hermana, que esta enseñanza pueda ayudarle a establecerse un poco más. Continuamente pidiendo la sabiduría a Dios, continuamente tomando la sabiduría de la palabra escrita y en cualquier circunstancia que usted no sepa manejar, sepa que lo que tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer es invocar a Dios y confesarlo. Señor, no tenemos fuerza y no sabemos qué hacer. Glorifícate, obra un milagro, manifiéstate a favor nuestro. Que Dios continúe la obra de edificación que ha comenzado en su vida. En el nombre de Jesús. Amén.